Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nombre de BESFED a nuestra tercera sesión del programa de manejos esenciales. Esto es un ciclo de actividades remotas para enfocarnos en el buen manejo de los procesos clave de las lecherías durante el año. Como ustedes saben, el día 17 de junio hicimos la charla de transición. Posteriormente, a mediados de julio, hicimos la charla de crianza de reemplazos y hoy, 12 de agosto, tenemos la oportunidad de hablar de manejo de pastoreo. Tengo un problema técnico en este momento que no me permite pasar las diapositivas. Magdalena, si me ayudaras. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, hoy 12 de agosto tenemos la charla de manejo de pastoreo. Posteriormente, a principios de septiembre, hablaremos sobre reproducción, siempre enfocado en adecuar la reproducción al crecimiento de las praderas y poder conseguir el máximo consumo de forraje. A principios de octubre hablaremos de conservación de forraje para prepararnos para la temporada de conservación y terminaremos con la charla de riego en el mes de noviembre. Estos son charlas breves y específicas dictadas por nuestros consultores, las hemos preparado especialmente para esta ocasión y son acompañadas por videos prácticos dirigidos a los equipos de trabajo que les vamos enviando en las 4 semanas siguientes a la charla, de manera que puedan ser tratados los temas clave que se tratan en la charla, pero con un enfoque práctico para que ustedes los distribuyan y los vean en los equipos de trabajo y generen conversaciones que permitan mejorar los manejos en las áreas claves de cada proceso. Los objetivos de esta charla, primero, es repasar el proceso del cual vamos a estar hablando, en este caso del manejo de pastoreo. Además, recordar de manera que ustedes pongan foco en lo que es indispensable hacer, aquellas cuestiones que no son negociables, que no se deben transar y que es indispensable que ustedes enfoquen su atención y la de su equipo en hacer ese manejo de esa manera. Lo tercero es que nosotros lo que hacemos para cada charla es investigar en la literatura reciente de manera de validar las recomendaciones que hacemos con los avances de la ciencia en los últimos 5 a 10 años, y eso nos permite actualizar el conocimiento que tenemos en conjunto, tanto el nuestro como el de ustedes, de manera de tener un conocimiento que esté en la frontera de la investigación en cada uno de los temas que tratamos. En el día de hoy tenemos un programa que consta de alrededor de 75, 1 hora y cuarto aproximadamente, con una charla de 50 minutos, donde revisaremos en primer término el impacto del consumo de pradera sobre la rentabilidad en las lecherías pastoriles. Lo segundo que haremos será enfocarnos en los pilares del manejo del pastoreo, es en la charla propiamente tal, para terminar en lo que nosotros llamamos el checklist, que eso quiere decir qué es lo necesario para hacer un buen manejo de pastoreo, qué necesito revisar para ir completando la batería de manejo que me permite hacer un buen pastoreo. Posterior a esos 50 minutos, tendremos un periodo de alrededor de 15 minutos donde podremos resolver sus dudas y contestar sus preguntas. ¿Cómo pueden participar ustedes? Bueno, de 2 formas. Lo primero es que les vamos a estar haciendo durante la charla preguntas. En el lado derecho de la pantalla ustedes van a tener algunas preguntas que formulará el charlista y que ustedes podrán contestar su preferencia en el lado derecho, eligiendo la alternativa que aparece en el lado derecho. Y además de eso, ustedes pueden hacer preguntas y consultas en el chat
que aparece abajo a la derecha, en el cual ustedes escriben las preguntas durante la charla y que cuando termine la charla procederemos a pasársela al charlista para que responda. Muy bien, entonces los dejo con un muy joven consultor que llegó hace 6 años a la empresa y lo hemos estado capacitando, tuvo una capacitación muy intensiva en pastoreo y Miguel la verdad es que se ha ido construyendo un conocimiento y una experiencia enorme para su edad, así que tengo el agrado de presentarles a Miguel Guarda, consultor, que nos va a hablar sobre manejo del pastoreo. Miguel, por favor. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, Robert, por la presentación. Siguiendo entonces con las presentaciones, las charlas del programa de los manejos esenciales, hoy día vamos a hablar acerca del manejo del pastoreo. ¿Ya? Como temario, ¿cierto? Robert lo mencionaba anteriormente, vamos a revisar el impacto que tiene el consumo de la pradera en los resultados productivos y económicos. Vamos a revisar muy en detalle cada uno de los pilares del manejo del pastoreo y finalmente vamos a ver qué es lo necesario, qué es lo que necesitamos, ¿cierto?, para poder hacer un buen manejo del pastoreo. ¿Ya? Y antes de entrar ya en materia, les quiero hacer la primera pregunta, ya que va a aparecer al lado derecho de su pantalla, ¿cierto? Y que dice que, ¿cuál cree usted que es la principal palanca de rentabilidad en las lecherías pastoriles? La primera opción es la producción de pasto, la carga animal, el consumo de pasto, la producción por vaca, el manejo del pastoreo. Ya vamos a dar un tiempo necesario para que ustedes puedan ir respondiendo, cosa de poder analizar cuáles son sus preguntas, sus respuestas, perdón. Ya está bastante repartida la respuesta de ustedes, de la audiencia. ¿Ya? Interesante cómo se va moviendo la respuesta. Bueno, el 50% de la audiencia en este momento nos dice, han respondido que su principal palanca de rentabilidad en las lecherías es el manejo del pastoreo. Ya esta charla vamos a revisar que la principal palanca de rentabilidad, ¿cierto?, es el consumo de la pradera, es la principal palanca de rentabilidad en las lecherías pastoriles, ¿ya? Y para esto existe bastante evidencia que lo confirma. Es por eso que les queremos mostrar algunos estudios, ¿cierto?, desde el año 2000, cuando el doctor Les Sanders nos presenta esta gráfica que relaciona de manera lineal y muy potente que a mayor utilización de pradera, ¿cierto?, a mayor consumo de la pradera, logramos mayores rentabilidades. Posterior a esto, en el año 2005, en BESFED analizan toda la base de datos de sus clientes, de los PEAs, ¿ya?, de los análisis de eficiencia productiva, en donde muestra también esta gráfica que relaciona bastante fuerte que a mayor consumo de pradera se logran mayores rentabilidades y el R cuadrado para nuestros clientes de BESFED en ese año fue cercano al 0,5. Posteriormente, en el año 2005, en Dexel, ¿cierto?, nos muestran esta publicación de Nueva Zelanda, que muestra también una fuerte relación de los productores de Nueva Zelanda que a mayor consumo de pradera logran también mayores rentabilidades. Ya para esto se usaron datos publicados en el año 2002. Nuevamente, BESFED, en el año 2012, nuevamente analiza toda la base de datos de sus clientes a través de los PEAs, de los análisis de eficiencia productiva, y determinan, ¿cierto?, gracias a estos resultados, que el consumo de pasto nos representa 2/3 del resultado del negocio, ¿ya? Nuevamente una tremendísima relación entre el mayor consumo de la pradera y mayores rentabilidades, y se logra el mejor R cuadrado para nuestros clientes en este año, ya que es de 0,6. Finalmente, en Australia, ya Patton y colaboradores en el año 2014 nuevamente vuelven a mostrar esta gráfica, también relacionando una muy fuerte relación entre mayor consumo de pradera y mayores rentabilidades.
En el año 2015 sale este estudio publicado en el Journal of Dairy Science, ya que nos hablan acerca de los factores asociados al desarrollo financiero de lecherías pastoriles con partos de primavera, ¿ya? Y en sus conclusiones, ellos nos dicen que la rentabilidad se mide en el margen neto por hectárea, que los KPI o los indicadores claves de producción es la carga animal, la fecha del pastoreo, la producción por vaca y la pradera consumida. Y que la suplementación, ¿cierto? Para aumentar la capacidad de carga del predio, se debe asegurar el enfoque en el manejo de la pradera. O sea, ellos colocan muchísimo enfoque en el manejo de la pradera y que la suplementación debe estar limitada, en cierto modo, para poder optimizar de mejor manera la utilización de la pradera. En el año 2017, nuevamente, esta publicación compartida entre Irlanda y Nueva Zelanda, que nos habla acerca de la intensificación de las respuestas productivas y económicas de las lecherías pastoriles, ¿cierto? Y ellos en sus conclusiones nos dicen que la dependencia de los suplementos debe estar totalmente limitada a una cierta cantidad para optimizar la utilización de la pradera. Nuevamente estamos hablando de optimizar la utilización de la pradera. Los suplementos, debemos mencionar que por un lado apoyan la nutrición de las vacas, pero su principal función es optimizar la utilización de la pradera. Nuevamente el foco es la utilización de la pradera. Finalmente, en el año 2018, también una publicación del Journal of Dairy Science, que es la revista más prestigiosa, es la revista más importante del sector lechero. Ya un estudio irlandés bastante robusto, es un estudio de cerca de 8 años, donde se analizaron más de 4.000 productores de leche, y en sus conclusiones nos dicen que la pradera utilizada por hectárea ha demostrado ser el indicador crucial de la eficiencia predial. Ya aquí estamos hablando del consumo de la pradera. Que los KPI asociados a esto, ¿cierto? Los indicadores clave de producción es la carga animal, es el largo de la estación del pastoreo, la producción por vaca y finalmente el alimento comprado, que en algunos casos juega en contra de las rentabilidades. Ya eso hay que tenerlo súper presente. También nos concluyen y nos informan, ¿cierto?, que el ajuste de la carga animal debe ir de la mano con la producción de pasto, lo que permite, ¿cierto?, a través del balance forrajero, y que todas estas decisiones deben estar basadas en información objetiva de la medición y monitoreo de las praderas y herramientas de presupuesto para realizar nuestros balances forrajeros. O sea, nuevamente el foco está en la utilización de la pradera, en maximizar y optimizar la utilización de las praderas a través de información objetiva proveniente de la medición y del monitoreo de las praderas. Toda esta información, ¿cierto?, de prácticamente 20 años, nos validan y les dan bastante solidez a nuestro modelo de rentabilidad en lechería de BESFED, que mide la rentabilidad en el margen neto por hectárea, que es función de la producción por hectárea. La producción por hectárea, a su vez, es función de la producción por vaca y de la carga animal, que debe ser la suficiente para, o la adecuada para consumir toda la pradera, y la pradera debe ser la suficiente para sostener esta carga. ¿Ya? La pradera también va acompañada de la suplementación para optimizar la utilización de esta, ¿cierta? Y por otro lado, los suplementos acompañan la suplementación, la ración de las vacas para que nuestras vacas estén sanas, para que nuestras vacas se reproduzcan y por sobre todas las cosas producir muchísima, pero muchísima leche. ¿Ya? Veamos entonces, vamos a revisar ahora los resultados de nuestro sistema de gestión BUMPA, ¿cierto?, de BESFED. Esta es una información bastante reciente del año pasado, en donde en el lado derecho se encuentran los menos rentables y en el lado izquierdo de su pantalla se encuentran los más rentables, ¿ya? Y podemos ver que en la columna del color verde, a los más rentables, sus ingresos son prácticamente el doble en comparación a los menos rentables, que los costos directos en color rojo son un poco mayores en comparación a los menos rentables también, y que el margen bruto en color celeste o azul, ¿cierto?,
es 3 veces más que los menos rentables. Ya recordemos que el margen bruto es la diferencia entre los ingresos menos los costos directos, ¿ya? Y como los costos indirectos, que están en color anaranjado, ¿cierto? Son más o menos similares o estables el uno con el otro, el margen neto, ¿ya? De los más rentables es muchísimo, pero muchísimo mayor en comparación a los de menor rentabilidad que prácticamente no ganan plata, ¿ya? Veamos qué es lo que pasa en una historia de 5 años. Podemos ver nuevamente en el lado izquierdo de su pantalla a los más rentables que de manera consistente ellos obtienen mayores ingresos, ya están en color verde representados los ingresos, que los costos directos siempre son un poco más que los menos rentables. El margen bruto sigue siendo prácticamente 2/3 en comparación a los menos rentables y, como lo mencionábamos anteriormente, los costos indirectos, que están en color anaranjado, son más o menos estables o similares uno con el otro, y la tremendísima diferencia está en el margen neto, ya que en algunos casos de los menores de rentabilidad pierden plata, ya pierden dinero. Veamos entonces cómo se explican estas diferencias a la luz de nuestro modelo de rentabilidad. En el parámetro tenemos nuestras 5 palancas de rentabilidad y podemos ver que a los de mayor utilidad, el 25% más rentable, producen 21.000 litros versus los 12.000 litros de los de menor rentabilidad. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 9.000 litros, y esto se explica porque los de mejor rentabilidad tienen 2,9 vacas que producen 7.200 litros, en comparación, a diferencia de los menor rentabilidad, que tienen menos vacas por hectárea de plataforma lechera. Ya ellos tienen 2,1 vacas por hectárea que producen cerca de 5.700 litros, ¿ya? Y esto es lo que explica que los de mayor rentabilidad tengan mayor producción por hectárea de plataforma lechera. O sea, tienen más vacas y tienen vacas que producen más leche, más productoras, ¿ya? Por otro lado, podemos analizar el concentrado utilizado en gramos de tal como ofrecido por litro, ¿cierto? Que en el caso de los de mayor rentabilidad es menor, usan menos gramos por litro en comparación a los menos rentables. Y aquí nos queremos detener un poquitito y analizar esto que cobra muchísima importancia, la pradera consumida. Ya podemos ver que existe una diferencia de 4 toneladas entre los que les va bien, los mayores rentables y los menos rentables. Es una tremendísima diferencia la pradera consumida, ¿ya? Veamos qué más tenemos para analizar acá con estos datos. Ya podemos ver que los más rentables compran menos forraje, fertilizan más sus praderas y tienen un porcentaje de plataforma lechera mayor de riego en comparación a lo menos rentable. Y esto es porque a los que les va bien, a los más rentables, tienen una vocación pastoril. Ya su foco está en producir mucho pasto, pasto de calidad. Como producen más pasto, consumen más pasto también, y todo esto nos lleva a producir más leche, ¿cierto? Con un alimento de buenísima calidad como es la pradera, y los lleva a ser al final del día los más rentables en el área. Entonces podemos concluir que la capacidad de lograr altos consumos en pastoreo es el principal factor de la rentabilidad en las lecherías. Entonces el consumo pradera básicamente depende de dos cosas. Por un lado está la producción de pasto y de la calidad del manejo del pastoreo, que es lo que vamos a hablar en detalle en el desarrollo de esta charla, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del manejo del pastoreo? Primero que todo, debemos disponer de forraje de muy buena calidad para nuestras vacas, para que produzcan bastante leche. Ya debemos maximizar la utilización de la pradera. De esta manera también optimizamos el crecimiento y la calidad de las praderas, y finalmente aseguramos nuestra persistencia de las praderas a lo largo del tiempo en nuestros campos, ¿ya? ¿Cuáles son los pilares del manejo del pastoreo? El primero de ellos es el criterio de entrada, ¿ya? Estos son los pilares básicos del pastoreo. El criterio de salida,
o el residuo. Vamos a hablar también de la carga animal, vamos a hablar en detalle también del largo de la rotación y finalmente vamos a hablar de la cobertura promedio del pasto. Entonces vamos a comenzar con el primer pilar del manejo del pastoreo, que es el criterio de entrada. ¿Cuándo entrar a pastorear? Esto lo podemos determinar mediante el número de hojas, ¿ya? Para lo cual existe una técnica para contar las hojas. Esta es una técnica objetiva, es una técnica que se aprende, que nosotros enseñamos en los talleres de manejo esenciales a lo largo del año. Esperamos pronto volver a juntarnos y volver a realizar estos entretenidos talleres para poder aprender a contar hojas, ¿cierto? De todas maneras, esto lo vamos a reforzar en las cápsulas, en los videos que les vamos a estar enviando durante estas 4 semanas posterior a esta charla, y de todas maneras igual lo pueden estar siempre reforzando y consultando con los consultores generales o los consultores del Grazing Plan, en el caso de los clientes que cuenten con el servicio de la medición de pradera, de Grazing Plan. ¿Ya? Entonces, el número de hojas nos indica el estado fenológico en el cual se encuentran las plantas, que nos van a estar indicando cuando las plantas están creciendo, cuando están macollando. Nos refleja el nivel de energía que tiene la planta, que le va a dar la velocidad de rebrote, que existe una ventana para entrar a pastorear entre las 2 y entre las 3 hojas, y para esto existe una recomendación para cada época del año, la cual les voy a presentar a continuación. Y les quiero dejar súper en claro que esto no es una regla, ya esto es una recomendación y que se adecúa de acuerdo a la realidad de cada uno de sus campos. Ya esto se adecúa a su realidad y a la estrategia de producción trazada con su consultor general. Es así entonces que finales del invierno, inicios de la primavera, que es donde estamos entrando ahora, ¿cierto? Agosto, septiembre, por lo general la recomendación va entrar a pastorear con las 2 hojas y media, ya en la primavera avanzada, ¿cierto? La recomendación de pastoreo es estar pastoreando siempre entre las 2 hojas 25 a las 2 hojas y media. Es la época también donde se realizan los rezagos para la conservación de forraje, que va desde las 2 hojas 75 hasta las 3 hojas, para no perder la calidad del forraje conservado que vamos a tener para nuestras vacas en las épocas cuando hay que suplementarlas. Ya entrando ya terminando la primavera, entrando al verano, ¿cierto? Cuando comienza el estrés hídrico, en el secano la recomendación es un poquito más amplia, esta ventana para entrar a pastorear va desde las 2 hojas 25 hasta las 3 hojas, mientras que para quienes tienen riego, la recomendación es la misma de la primavera, de las 2 hojas 25 hasta las 2 hojas y media, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? En el invierno la recomendación va desde las 2 hojas y media hasta las 2 hojas 75, porque tenemos que ir alargando nuestras rotaciones, ¿cierto? Y la idea es nunca pastorear antes de las 2 hojas, ¿ya? Y vuelvo a reiterar y vuelvo a insistir que este cuadro que le estoy presentando acá no es una regla, ¿ya? Tiene que quedar súper en claro que no es una regla y que se adecúa de acuerdo a la realidad y estrategia de producción de cada uno de sus campos, ya cada campo es una situación distinta. Siguiendo con la presentación, aquí les quiero hacer la segunda pregunta. Ya visto el primer criterio de pastoreo, ¿cierto? La pregunta es, ¿a cuál potrero entraría a pastorear en este caso? El potrero A, que está con una hoja 75 y que tiene una cobertura de entrada a pastorear de 2.700 kilómetros seca por hectárea, o si acaso eligen el potrero B, que está con las 2 hojas y media y que tiene una cobertura de entrada a pastorear de 2.420 kilos de materia seca. ¿Ya? Entonces vamos a dar el tiempo necesario, ¿cierto?, para que ustedes puedan responder, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, cuál de estos potreros entrarían ustedes a pastorear si se encuentran en esta situación el día de mañana en sus campos. ¿Ya? Está bastante repartida la respuesta. ¿Ya? Estamos en el tiempo. Bueno, estuvo bastante equiparada la respuesta ya. La gran mayoría de la audiencia se inclinó por entrar a pastorear el potrero B. Ya un 54% de la audiencia prefirió pastorear el potrero B. Ya el potrero B, si bien es cierto, cumple con el criterio de sobre las 2 hojas y tiene una cobertura que es menor
a la del potrero B. Ya podemos ver que el potrero B está con cierre de canopia, están las hojas dobladas, está con un volumen muchísimo más alto antes de contar con las dos hojas para entrar a pastorear. Y el cierre de canopia es el siguiente criterio de entrada a pastorear, ya que es un criterio alternativo y que es perentorio. ¿Qué quiere decir perentorio? Que manda, que está por sobre las hojas, independiente que el potrero tenga o no las dos hojas. Si está con cierre de canopia, se debe entrar a pastorear de manera inmediata. ¿Ya? El cierre de canopia, vamos a aprender a cómo identificarlo, ¿cierto? Cuáles son las consecuencias que nos traen el cierre de canopia, y vamos a revisar también y hablar acerca de algunos manejos para evitar que esto perdure en el campo, ¿ya? Y esto es el cierre de canopia, es cuando el 25% de la superficie del potrero está en esta situación, se debe empezar a pastorear de manera inmediata. Y se identifica de manera bastante simple, o sea, ustedes van a su potrero y para evaluar si está con cierre de canopia o no, miran hacia el suelo, se imaginan un metro cuadrado, ¿cierto? No ven la base del suelo, no se ve la base de las plantas, las hojas de las vallicas, ¿cierto? Se comienzan a doblar, impide la entrada de la luz a la base de la planta, y si ustedes se encuentran con esta situación el día de mañana en sus praderas, en sus campos, abren esta pradera y van a notar que los tallos comienzan a tomar una coloración amarilla, ¿ya? Comenzamos a perder calidad del forraje. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que nos trae el cierre de canopia? Nos aumenta el sombreado en la base de la planta, donde están los puntos de crecimiento, a partir de donde se generan los macollos. Ya producto de esto, disminuye el crecimiento de los macollos. Debemos tener y recordar, ¿cierto?, que los macollos no viven más de 48 horas sin luz. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de la muerte de los macollos. Se generan macollos aéreos producto del aumento de la elongación de los tallos de la planta, ¿ya? Porque la planta, al no recibir la luz a la base de la planta, corrige esta situación, elonga sus tallos, lleva los puntos de crecimiento hacia donde está la luz, y es a partir de ahí donde se generan los macollos aéreos, ¿ya? Y si entramos a pastorear estas praderas y llegamos a un residuo objetivo, ¿cierto? Estos puntos de crecimiento se los come la vaca, o si se deja este potrero para la conservación de forraje, estos puntos de crecimiento se van a los celos, ya sea los bolos o las parras. Y al final del día tenemos praderas más ralas, praderas que van a estar más abiertas y praderas menos productivas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son algunos de los manejos para evitar que esto nos siga sucediendo en el campo? Lo primero es ajustar la carga instantánea, ¿cierto? Ya sea con otras categorías animales, agrandar o achicar los lotes, o sacar potreros de la rotación de pastoreo cuando se nos viene la primavera, ya que esa es la conservación de forraje. Debemos monitorear la altura del residuo, o sea, todos los días estar verificando que se esté cumpliendo nuestro residuo objetivo. Debemos evaluar también el largo de la rotación con la ayuda de los registros de pastoreo, que me imagino que todos ustedes tienen en sus campos implementados, ¿ya? Una información bastante útil. Y también debemos saber identificar si existe o no excedente de pradera para realizar la conservación de forraje de manera oportuna y no perder la calidad de nuestro forraje conservado. Y por último, ¿cierto? Revisar también la estrategia del uso del nitrógeno junto a sus asesores agronómicos, junto a los consultores, ¿cierto? Todos ustedes conocen en sus campos cuáles son las praderas que responden de mejor manera ante las fertilizaciones, y hay que estar siempre viendo el clima, ¿cierto? Y jugar un poco de manera estratégica con las fertilizaciones del nitrógeno. Ya con esto hemos finalizado, ¿cierto?, el primer pilar de manejo del pastoreo, que fue el criterio de entrada. Hablemos ahora del criterio de salida o del residuo. ¿Ya? ¿Cuándo salir de la pradera? Cuando la altura del residuo en las zonas limpias es de 5 centímetros, ¿ya? Y alrededor de 12 centímetros de altura en las zonas de bosta. ¿Ya? ¿Cómo identificamos la zona limpia? Es más o menos una cuarta, 20 centímetros alrededor del área bosteada, ¿ya? Esa es la zona limpia, y es ahí donde hay que medir y evaluar que el residuo sea 5 centímetros de altura. Debemos tener presente que residuos más bajos harán que el rebrote sea más lento, ¿ya? Porque no nos debemos olvidar que la planta en esos 5 centímetros de altura conserva toda la energía para el rebrote. Entonces, si nosotros achicamos esa reserva, si pastoreamos por debajo de los 5 centímetros, el rebrote va a ser mucho más lento y vamos a tener praderas con menos volumen al siguiente pastoreo.
Y por el lado contrario, residuos más altos nos van a reducir la calidad del pasto en la siguiente rotación, porque nos va a aumentar la materia seca, nos va a aumentar el FDN, va a bajar la energía que tiene la planta de vallica y finalmente, ¿cierto?, vamos a bajar la eficiencia de utilización porque vamos a estar dejando pasto botado en el potrero. Pasto que nosotros podemos consumir y que lo podemos utilizar de mejor manera con nuestras vacas, los vamos a estar dejando botado en la pradera, ¿cierto? Y al final del día se traduce en menos rentabilidades por menos consumo de la pradera, ¿ya? En estas tres imágenes de plantas de vallica, ¿cierto? Podemos ver el efecto que tiene la altura del residuo sobre las características del rebrote. Ya en el lado izquierdo de su pantalla vemos una planta de vallica con 3 centímetros de altura del residuo. Si bien es cierto, es una planta que logró formar sus dos hojas, en este ejemplo está con 2 hojas 25, ¿cierto? Pero podemos ver que las hojas son de mucho menor tamaño en comparación a la foto del medio, que es una planta que fue correctamente pastoreada a 5 centímetros de altura, es una planta que está erecta, tiene un largo de hoja bastante aceptable, ¿cierto? Que eso va a variar también de acuerdo a la estación del año, hoja más larga, hoja más corta, ¿cierto? Pero es una planta que está con 2 hojas y media, ¿cierto? Y que va a ser una pradera bastante densa con alto volumen, con alta producción. ¿Ya? Y en el lado derecho de su pantalla vemos una planta de vallica con un residuo por sobre los 5 centímetros, claramente se aprecia la elongación de tallos, que los puntos de crecimiento se comienzan a elevar, se producen los macollos aéreos, y si bien es cierto el tamaño de las hojas es del mismo porte que la planta que está al medio, ¿cierto? Son hojas que están dobladas, y como vimos anteriormente, cuando las hojas están dobladas se produce el sombreamiento en la base de la planta, ¿ya? Y nos trae todas las consecuencias que mencionamos hace un rato atrás. Entonces, lograr residuos adecuados va a requerir de una revisión diaria y un monitoreo semanal. O sea, nosotros, ustedes, ya todos los días tienen la opción de revisar el residuo porque todos los días van a buscar las vacas al potrero para la ordeña. Entonces, es el momento para evaluar el residuo y verificar, ¿cierto?, que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. ¿Ya? Es momento también de hacer una correcta asignación de la superficie ofrecida, o sea, para lograr buenos residuos y consistencia en esto, permanentemente también hay que estar revisando la superficie que vamos a estar dando a nuestras vacas para que pastoreen. ¿Ya? Mantener coberturas de entrada, ya esto estoy hablando de entrar a pastorear entre los 2.300 y los 2.600 kilos de materia seca durante la primavera, ¿ya? ¿Por qué colocamos estos valores? Porque hemos visto, la experiencia nos ha dicho ya, lo que he aprendido acá en BESFED, lo que he visto en terreno, ¿cierto? Y lo que hemos visto con los consultores, es que coberturas de entrada a pastorear sobre los 2.600 kilos de materia seca, a las vacas les cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo consumir toda esa cantidad de pasto y poder llegar hasta los 5 centímetros de altura, les cuesta bastante. Entonces, un objetivo, ¿cierto?, de entrar a pastorear durante la primavera va entre los 2.300 y los 2.600 kilos de materia seca para no perder, recuerden, la calidad de nuestro forraje. Debemos decidir y ejecutar oportunamente las acciones correctivas, o sea, cosas que debemos ir haciendo cuando no se estén cumpliendo los objetivos de los residuos. ¿Ya? Esto lo vamos a ir revisando también más adelante. ¿Ya? Y aquí les quiero hacer la siguiente pregunta, ya acompañada de esta imagen. Este es un residuo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué opina y qué haría con el siguiente residuo? ¿Ya? Sus alternativas, si lo encuentran que está correcto, ya está alto y lo corrijo inmediatamente, o la última alternativa es que está alto y lo corrijo en el próximo pastoreo. Entonces, ¿qué es lo que opinan y qué harían ustedes si el día de mañana se encuentran con un residuo como el que ustedes están viendo en la foto en estos momentos? Damos el tiempo necesario para que ustedes puedan responder. Súper bien. Van súper bien las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes con un residuo como este? Bueno, el 97% de la audiencia optó
que el residuo está alto y que hay que corregirlo inmediatamente. Y están en lo correcto. ¿Ya? Esto es lo que hay que hacer, hay que corregirlo de manera inmediata. ¿Ya? Pero antes de corregirlo de manera inmediata, debemos evaluar cuáles fueron las posibles causas, o sea, buscar el por qué no sucedió esto, por qué nos quedó una embarrada como esta, por qué nos quedó un residuo malo, un residuo alto. ¿Ya? Y existen muchas cosas, entre ellas puede ser que le erramos a la superficie, puede ser que la corriente no estaba llegando al cerco eléctrico y las vacas botaron el cerco y se comieron todo el potrero, comieron donde ellas quisieron. Puede ser que llegamos tarde a pastorear, que la pradera estaba con cierre de canopia, que estaba sobre las 3 hojas, ¿cierto? Puede ser también que era un potrero que estaba muy lejos a la sala de ordeña, o que la noche anterior hubo un tremendísimo temporal, ¿cierto? Se partió lloviendo y las vacas simplemente se pararon y no comieron más. Puede ser también que el agua no haya estado disponible para las vacas, ¿cierto? Entonces hay que evaluar todas esas cosas antes de decidir qué acción correctiva tomar, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias que nos va a traer un residuo como el que estamos viendo en la foto? O sea, lo primero, bajamos fuertemente la eficiencia de utilización de la pradera, ya vimos, hablamos sobre el efecto que esto trae, estamos dejando mucho pasto botado en la pradera, pasto que es material muerto, ¿cierto? Que al final del día se va acumulando en la base de la planta, impide que llegue la luz a los puntos de crecimiento, ¿cierto? Hablamos bastante de eso también, y como consecuencia obviamente nos va a traer una pradera de menor calidad a la siguiente rotación, y como va a ser menor calidad vamos a producir menos leche también, ¿ya? Y cuáles son las acciones que podemos tomar frente a esta situación, y también son bastantes opciones las que podemos tomar. Todo va a depender de lo que pase en el campo, o sea, si este fue nuestro primer corte, nuestra primera oferta, y hacia adelante todavía nos quedan varios días para pastorear, esto lo podemos corregir de manera inmediata, ya sea que la siguiente oferta o la siguiente superficie, ¿cierto? El cerco va a ser bastante menor, la superficie a ofrecer, y dejando el cerco abierto atrás para que las vacas puedan recoger más pasto, o simplemente, si es mucho pasto el que ustedes consideran que les quedó botado, repetir, cerrar los ojos y repetir el corte, ¿cierto? Que las vacas consuman todo el pasto que está ahí. Dentro de las acciones, ¿cierto? Si ya no nos quedan más cortes hacia adelante, podemos rápidamente corregir esto con otro lote de animal, otra categoría, un lote de vaquillas puede ser, que son bastante agresivas en el pastoreo y que las podemos apretar un poco más, ¿cierto? Las podemos castigar un poquitito. Eh, Siempre hasta los 5 centímetros de altura, no lo olviden, con un lote de vacas secas, si es que están en el campo, podemos hacer algún corte de limpieza, ¿ya? Y hay que tener pero muy presente que si vamos a hacer un corte de limpieza, ya, para que las vacas puedan comer, u otra categoría de animal coman este pasto que quedó botado ahí, ¿cierto? Debe ser en un lapso no mayor a 48 horas después de que las vacas salieron de este potrero, porque no nos olvidemos que nos estamos enfocando y estamos haciendo el llamado de atención, ¿cierto? De las cosas que debemos ir monitoreando y haciendo durante la primavera, que es la época de crecimiento activo. Ya al tercer día hay un crecimiento bastante potente de la pradera, entonces esta acción, si va a hacer algún corte de limpieza, ojalá que sea con secadora, que es un corte bastante más limpio, ¿ya? Y antes, un plazo no mayor, perdón, a las 48 horas de haber salido las vacas de un potrero como este. Entonces, podemos concluir que lograr la consistencia en la altura del residuo es el principal objetivo del manejo del pastoreo, ¿ya? A través de esto vamos a maximizar la utilización del forraje, vamos a optimizar el crecimiento y la calidad de la pradera, y finalmente vamos también a asegurar la persistencia de nuestras praderas y no estar todos los años, todas las temporadas, constantemente renovando nuestras praderas, regenerando, o simplemente establecer una pradera nueva desde cero, ¿ya? ¿Cuál es el otro pilar de manejo del pastoreo? Es la carga animal, ya que la carga animal básicamente se define como una herramienta que nos permite ajustar el consumo de la pradera, y la carga animal considera o involucra, ¿cierto? Otras categorías animales, lo mencionábamos recién, lotes de vaquilla, vacas secas, involucra también mover vacas, ¿ya? Cuando es el periodo de secar vacas y estamos medios cortos de pradera, no somos
tenemos poco pasto disponible en nuestro campo para nuestras vacas. Una opción es disminuir el lote de producción y adelantar los secados, ¿ya? Y las vacas secas se llevan hacia otra área del campo para poder optimizar, ¿cierto?, el uso de la pradera, de la superficie de rotación para nuestras vacas lecheras, y considera también ajustar la superficie, ¿ya? Claramente podemos ver en el ejemplo aquí en la foto, ¿cierto?, que el último corte probablemente fue un residuo menor a los 5 centímetros, y el siguiente corte ya lo hicimos un poco más grande para evitar que quede todo barbechado el potrero, ya básicamente. Como comúnmente se conoce en los campos, y ajustar la superficie también quiere decir quitar o sacar potreros de la plataforma. O sea, ahora que vamos en el crecimiento, que viene la ola del pasto, ¿cierto? La idea es que nosotros siempre llevemos el pasto aquí en las manos, con las riendas bien tomaditas, ¿cierto? Ir en la cresta de la ola, ir sacando los potreros de la rotación que se nos vayan pasando, y con eso ajustamos nuestra superficie de pastoreo en la plataforma lechera, ¿ya? El otro pilar del manejo del pastoreo es el largo de la rotación, que se define como el periodo de tiempo necesario, ¿cierto?, para que la pradera esté apta para el siguiente pastoreo, ¿ya? El largo de la rotación es una palanca que depende exclusivamente de ustedes, de nosotros en el campo, ¿cierto? Nosotros definimos el largo de la rotación, que se define en base a la tasa de aparición de hojas, ¿ya? De acuerdo a cuántos días se demora en crecer una hoja, nosotros vamos a determinar nuestro largo de rotación. Como ejemplo, hoy día, ¿cierto?, estamos ya cercanos a los 20 días para que crezca una hoja, y si nuestro criterio de pastoreo va a ser entrar a pastorear entre las 2 hojas 25 a las 2 hojas y media, nuestro largo de rotación que nosotros vamos a definir, que ustedes van a definir en sus campos, va a ir desde los 45 hasta los 50 días. En ese rango se tienen que mover. Ya va a depender de la tasa de aparición de hojas, cuánto se demora en crecer una hoja. Manejar el largo de la rotación involucra el uso de los registros de pastoreo. Ya aquí tenemos una imagen de ejemplo de un registro de pastoreo implementado por el servicio de consultoría especializada en pastoreo del Grazing Plan. Ya todos nuestros clientes con esta consultoría tienen este registro de pastoreo en sus campos, que es bastante útil, que nos entrega una radiografía completa de lo que está pasando en el campo. Es un registro de pastoreo del potrero, no necesariamente de las vacas, porque aquí podemos ir registrando los pastoreos de otras categorías animales cuando ingresan a la plataforma. Podemos registrar también los cortes cuando hacemos la conservación de forraje, porque no debemos olvidar que el corte para la conservación de forraje es prácticamente un pastoreo, ¿ya? Entonces, esta planilla permite también registrar eso, y a partir de aquí también podemos ir contando los días de descanso que tiene el potrero. Identificamos también con este registro los 4 potreros claves del pastoreo, ¿cierto? Que es el potrero de ayer, es el potrero donde están nuestras vacas hoy día, es el potrero donde las vacas van a ir mañana o van a ir después del potrero en el que estamos hoy, ¿cierto? Y quizás el más importante de todos es el potrero que está a la mitad de la rotación, ¿ya? El potrero de la mitad de la rotación, uno revisa el estado fenológico en el que está, si tiene una hoja, si tiene una hoja y media, hoja 25, ¿cierto? De acuerdo a su rotación real. Y eso nos va a indicar si nosotros apuramos la rotación o la hacemos más lenta, o sea, cortamos o alargamos la rotación. ¿Cómo calculamos la rotación? Con estos datos, ¿cierto? Nosotros conocemos una superficie pastoreada en un periodo de tiempo, ya días entre pastoreo, y eso nos va a dar las hectáreas al día. ¿Cómo conocemos nuestra superficie de rotación de pastoreo? La dividimos por la hectárea al día, o sea, la superficie que nosotros estamos dando, y nos da como resultado el largo de la rotación. Para que quede más claro, lo presentamos aquí con un ejemplo real ya de uno de nuestros campos que tienen el monitoreo de medición y la consultoría de la pradera. Entonces, en el periodo de una medición y de otra, ¿cierto? Hay 27 días. En esos 27 días, en el campo, que es de 163 hectáreas, se comieron 72 hectáreas. Entonces, el ejercicio, uno divide esas 72,3 hectáreas en los 27 días, que es el periodo entre una medición y otra, ¿cierto? El periodo analizado, y eso nos da como resultado que la superficie que ofrecieron en este campo en ese periodo de tiempo fue de 2,7 hectáreas al día.
Entonces, se divide la superficie de rotación del campo, que tiene 163 hectáreas en ese momento. Ya estamos hablando de la segunda quincena de mayo, primera de junio, ¿cierto? Se divide por las 2,7 hectáreas al día y nos dice que ese campo, para este ejemplo que estamos viendo acá, ¿cierto? El largo de su rotación real es de 60 días, ya que por lo demás está bastante bien de acuerdo a la época en que esto se monitoreó. O sea, estamos hablando pleno invierno, ya 13 de mayo, 9 de junio. ¿Ya? Esa es la manera, ¿cierto?, de calcular la rotación real de nuestro campo. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto?, vamos a hablar sobre el último pilar de manejo del pastoreo, que es la cobertura promedio del pasto, y es aquí que les quiero hacer la última pregunta, ya que va a aparecer aquí al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de su pantalla, ¿cierto? Y la pregunta dice si usted utiliza el valor de la cobertura promedio de la pradera. ¿Ya? Su alternativa es lo usan, no lo uso o no lo conozco. ¿Ya? Esas son las tres alternativas que le presentamos. Vamos a dar el tiempo necesario para que ustedes puedan responder. Ante esta pregunta acerca de la cobertura promedio del pasto, que es el último pilar de manejo del pastoreo del cual vamos a hablar en esta charla. Está bastante pareja la respuesta de la audiencia, ¿no? ¿Ya? Bueno, el 40% de la audiencia afirma que usa este dato, sin embargo hay un gran porcentaje de la audiencia que no lo conoce, ¿ya? Entonces, para los que no lo conocen, vamos a hablar ahora de la cobertura promedio del pasto, o APC, que son sus siglas en inglés, Average Pasture Cover, ¿cierto? Y la cobertura promedio del pasto es un indicador clave que nos dice la disponibilidad de pradera promedio que tenemos en nuestra plataforma lechera. En palabras más simples, nos entrega la cantidad de pasto que tenemos en nuestra lechería, ya en un periodo de tiempo. ¿Qué nos permite, cierto? Nos permite hacer un presupuesto y tomar decisiones a corto plazo. Este valor de la cobertura promedio del pasto se calcula ponderando la disponibilidad de cada potrero por la superficie respectiva de cada potrero, ¿cierto? Y recomendamos a principios de la primavera que la cobertura promedio del pasto sea mayor a 1.600 kilos de materia seca por hectárea, y que la cobertura durante la temporada de la primavera, ¿cierto?, vaya en un rango de 1.900 hasta los 2.000 kilos de materia seca. ¿Por qué son estos rangos? Ya no, como su nombre lo dice, es promedio, es el promedio de dos números de la entrada versus la salida. Entonces, si nuestra cobertura promedio en la primavera es mayor a 2.000 kilos, nos va a indicar que vamos a estar ingresando a pastorear con coberturas de entrada mayor a los 2.600 kilos de materia seca, que como vimos anteriormente, coberturas muy elevadas, ¿cierto?, dificultan el pastoreo de las vacas, ¿ya? Por otro lado, si no estamos cumpliendo, si nuestra cobertura promedio es menor, ya en las distintas épocas del año, nos dice también que nuestra rotación de pastoreo va demasiado rápida y como consecuencia estamos entrando a pastorear praderas con menos de las 2 hojas, ¿ya? Para esto también tenemos algunos objetivos de cobertura promedio, ya así como presentamos el cuadrito de las hojas. Esto también es un cuadro, y dejarlo súper en claro que no es una regla, que esto se adecua a la realidad de cada campo de acuerdo a la zona agroclimática donde estén ubicados, y también va a depender de la estrategia de producción que ustedes tengan en su campo acordadas con sus consultores. Es así entonces que a inicios de la primavera, ¿cierto? La cobertura promedio, ojalá manejarla entre los 1.600, los 1.700 kilos, recién lo hablábamos durante la primavera, que se mantengan esos rangos de los 1.900 a los 2.000 kilos. En el verano que vaya desde 1.800 a los 1.900, en el otoño de 1.700 a los 1.800, y durante el invierno que la cobertura promedio que no sea menor a los 1.500, porque si no cuesta muchísimo lograr acumular pasto. Y como lo mencionaba recién, si no estamos cumpliendo con este objetivo, si es menor
al objetivo trazado en el campo, ¿cierto? Va a indicar que la rotación del pastoreo va mucho más rápida de lo que debiera ser y que vamos a estar ingresando a pastorear praderas con menos de las 2 hojas. ¿Ya? Finalmente, la cobertura promedio del pasto tiene un objetivo también al día del balance. ¿Y qué es el día del balance? Básicamente es cuando el consumo por hectárea, ¿cierto?, iguala a la tasa de crecimiento, ¿ya? O dicho más simple, es cuando la oferta iguala, cuando la demanda iguala a la oferta, ¿ya? Eso es el día del balance. Y en este ejemplo que estamos presentando, ¿cierto?, de un caso real, de un campo que le venimos haciendo seguimiento hace bastante tiempo, en un trabajo en conjunto con la consultoría general y la consultoría del Grazing Plan, ya que nos entrega los datos objetivos para poder analizarlo, ¿cierto? El día del balance acá se produce el día 5 de octubre y que varía, que se mueve en un rango de 10 días, ya 10 días más, 10 días menos, siempre se mueve en ese rango, todos los años, y esto se viene repitiendo prácticamente por un lapso de 5 años que hemos venido analizando, en donde los partos se producen después de la primera quincena, que se producen, perdón, en la segunda quincena de julio, ¿cierto? Para hacer coincidir el pic de consumo de las vacas con el pic de producción de las praderas, donde se produce el excedente de forraje que se conserva para posteriormente utilizarlo cuando se produce el déficit, que mayormente es en el mes de febrero, ¿ya? Entonces, la cobertura promedio al día del balance nos permite asegurar que las vacas tengan muchísimo pasto de calidad en los meses de máxima producción, y que es función del consumo por vaca al día del balance, de la carga animal, del largo de la rotación y del residuo objetivo. Ya este es un residuo objetivo para cada campo, para cada realidad. Ya no es una regla, ya, porque hay una infinidad de residuos que hemos observado en la consultoría del Grazing Plan y que es bastante dispersa. Ya tenemos residuos a 5 centímetros de altura, con una cobertura de 1100, 1200 kilos y llegan como máximo, ¿cierto?, entre 1450 y con suerte y con mucho éxito a los 1500 kilos. Ya entonces va en ese rango en las distintas épocas del año, ¿ya? Y se calcula mediante esta fórmula, ¿cierto?, la cobertura promedio para el día del balance, como lo mencionábamos, ¿cierto?, es el consumo de la materia seca al día del balance, por la carga animal, por el largo de la rotación que vamos a tener, por un factor de corrección que es 0,5, más el residuo objetivo, y eso nos da la cobertura promedio al día del balance. Y para que quede más claro, lo presentamos con un ejemplo, ¿cierto?, el mismo campo que hablábamos anteriormente, ¿cierto?, que el consumo de materia seca al día del balance es de 14 kilos de pasto, o sea, las vacas están a boca llena comiendo pasto, la carga animal analizada en todo este periodo es de 3,2 vacas por hectárea, ¿cierto? Su rotación está en los 23 días, por el factor de corrección más el residuo objetivo, y nos da como resultado que la cobertura promedio al día del balance para ese campo es de 1965 kilos. O sea, no nos olvidemos que el día del balance era el día 5 de octubre, plena primavera, y hablábamos que la cobertura promedio del pasto en la primavera debe estar entre los 1900 y los 2000 kilos. O sea, estamos bastante en línea. Y a partir de esta fórmula también nosotros podemos estimar nuestra tasa de crecimiento para el día del balance, y que es función del consumo por vaca al día del balance, ¿cierto?, por la carga animal, y nos da como resultado para este ejemplo que para ese día, 5 de octubre, necesitamos que nuestras praderas del campo, ¿cierto?, estén creciendo a 45 kilos de materia seca por hectárea al día, ¿ya? En esta diapositiva les quiero hablar de la fase A y la fase B de la primavera. Cada una tiene sus características muy marcadas, ¿ya? La fase A de la primavera, que es donde nosotros ya estamos entrando ahora, ¿cierto? Es la época de mayor crecimiento de nuestras praderas, o sea, se viene la hora del pasto, lo mencionaba anteriormente, tenemos que ir con el pasto aquí tomadito con las riendas, ¿cierto?, llevando el pasto en la punta de los dedos. Es el ambiente favorable para el crecimiento de pasto, o sea, tenemos la temperatura, tenemos la humedad, tenemos la luz porque los días son bastante más largos, las plantas tienen sus nutrientes porque es la época de fertilización, que probablemente ya estamos pronto a comenzar en algunos campos.
se produce mucho cierre de canopia, no se olviden que hablamos de cierre de canopia en esta charla, ¿cierto? La macolla está totalmente activa durante la fase A de la primavera, donde se produce el 70% de la macolla de nuestras praderas, ¿ya? Y dentro de las características de la fase B, ¿cierto? Que es la época de menor crecimiento por el inicio del estrés hídrico, se termina el periodo de la macolla, ¿ya? Y no debemos olvidar eh, que en la fase A de la primavera es donde nosotros tenemos que hacer la pega, ¿ya? Ustedes tienen que hacer la pega en el campo de manejar los residuos, de cumplir los objetivos, recorrer su campo toda la semana y si es necesario 2 veces por semana en plena primavera, reconocer los excedentes de pradera, realizar las conservaciones de forrajes a tiempo, ¿ya? Y de qué va a depender, ¿cierto? Prolongar la fase B de la primavera para asegurar la vida de los macollos va a depender única y exclusivamente de que también hayamos hecho la pega en la fase A de la primavera, o sea, estar siempre en la cresta de la ola con el pasto aquí en la punta de los dedos, ¿cierto? Para prolongar la fase B de la primavera, ¿ya? Y como nosotros hablamos también que el foco está en la medición y en el monitoreo de las praderas, ¿cierto? Esta información objetiva, que nos permite tomar decisiones de manera oportuna y a tiempo, nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya aquí presentamos nuevamente los datos del mismo campo que estamos analizando, que mostrábamos los ejemplos hace un rato atrás. Es un campo que viene con el monitoreo de las praderas desde el año 2015, ¿cierto?, hasta la actualidad, y sabemos que el campo todos los años pica en noviembre, es la época donde hay mayor crecimiento, por ende los partos se programan para que sean a finales de julio, todo agosto y probablemente algo de septiembre, muy poquito, ya cierto, muy concentrados los partos acá en este periodo, y sabemos también el día del balance, ya, o sea, nosotros sabemos lo que va a pasar con el uso de la información objetiva que nos entregan la medición y el monitoreo constante de las praderas, ¿ya? Para ir finalizando ya, repasamos nuevamente los pilares del manejo del pastoreo y podemos decir que el criterio de entrada y el criterio de salida son criterios básicos de pastoreo, que la carga animal y el largo de la rotación son palancas de manejo, ya que están única y exclusivamente en sus manos, y finalmente que la cobertura promedio del pasto es un indicador clave dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo necesario, cierto? Ahora vamos a hacer la revisión del checklist. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un buen manejo del pastoreo? Lo primero es tener objetivos claros y alcanzables, ¿ya? Es súper importante trazarnos objetivos y tener objetivos en la vida, ¿ya? Es súper importante tener objetivos en la vida para no sentirnos frustrados en cierta manera, ¿cierto? Debemos tener disposición a cumplir los criterios de manejo de pastoreo recomendados, o sea, si nosotros decimos que son 5 centímetros, son 5 centímetros, ya no son 3, no son 8, son 5 centímetros y debemos tener la disposición para cumplir las recomendaciones hechas por sus consultores, ¿ya? El encargado, esto es algo súper importante, ya el encargado del manejo y del monitoreo, del pastoreo y de las praderas, tiene que ser una persona capacitada y por sobre todas las cosas, muy importante, alguien motivado, ya idealmente que sea una persona. Ahora, si son dos los encargados, que ambos tengan el mismo criterio, ya ojalá que se hayan capacitado juntos y que manejen los mismos criterios, ya. El ordenamiento predial es fundamental, o sea, contar con un mapa del campo que esté debidamente apotrerado, con buenos caminos de acceso a los potreros para pastorear, cercos eléctricos en buen estado, que esté llegando la corriente, verificar esto, ya sucede muchísimo en los campos que están puestos los cercos eléctricos, pero no hay corriente, ¿ya? Entonces no nos sirve de mucho. Y que los bebederos, ¿cierto?, estén distribuidos de manera estratégica para poder realizar un buen pastoreo. El uso de los registros, lo mencionábamos recién, es súper importante y hablamos de toda la información que nos entrega y que podemos sacar de los registros de pastoreo. El recorrido semanal de la plataforma de pastoreo es pero fundamental, y si es 2 veces por semana en la fase A de la primavera, mejor todavía, y con toda la información que ustedes logren recabar en este recorrido semanal, utilizarla de manera objetiva para ir tomando sus decisiones,
debemos ser consistentes con la altura del residuo, ¿cierto? Hablábamos 5 centímetros de altura, debemos fijarnos objetivos de cobertura y criterios de entrada a pastorear, que va a depender nuevamente, y soy insistente en esto, a la realidad de cada campo, a la zona donde estén ubicados y a la estrategia que ustedes tengan trazada con su consultor general. Ya, identificar los excedentes de pradera a tiempo, o sea, aquí también un llamado a atención de ir coordinando con tiempo a los prestadores de servicio para hacer las conservaciones del forraje de manera oportuna y no perder la calidad del forraje, ¿ya? Y finalmente tomar las decisiones e implementarlas de manera oportuna, ¿ya? Para todo esto, para lograr mayores rentabilidades en nuestras lecherías. ¿Ya? Esa ha sido la presentación. Espero les haya quedado todo muy claro. Con cualquier duda que tengan, ¿cierto? Me pueden contactar a mi correo o me pueden llamar por teléfono, algún WhatsApp. Vamos a estar atentos ahí para poder atender cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias, Miguel. Excelente presentación, una muy exhaustiva presentación del pastoreo y el impacto de la pradera sobre la rentabilidad. Fue un poquito más larga la charla de los 50 minutos prometidos, así que como nuestra promesa es que no dure más de 1h15, 1h20, todo el programa, vamos a cortar un poquito en las preguntas, pero me parece que tenemos tiempo para contestar todo. Como nosotros somos un equipo de consultores, en esta sección va a acompañar a Miguel el consultor general Rodrigo Felmer, quien aportará su experiencia y conocimiento después de alrededor de 15 años de consultoría. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Robert. Hola a todos, gracias por la presentación, Robert. Justamente la primera pregunta va más hacia ti, Rodrigo, en el sentido, la pregunta es, en base a su experiencia, ¿cuál es la relación óptima forraje concentrado para maximizar la rentabilidad? ¿60-40 o más bien 70-30? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí el depende es la respuesta que a muchas personas no les gusta mucho, pero hay que considerar varios factores, la producción por vaca esperada, la genética que nosotros dependemos de cada uno de los rebaños, pero sin lugar a duda yo me inclino por un 70-30 en animales con producciones de 6.000 litros, pero va muy dependiente con el potencial genético de cada rebaño. Bien, muchas gracias. Para cualquiera de los dos, hace algunos años BESFED recomendaba 2 hojas como criterio de entrada y hoy día vemos que la recomendación va más por las 2.25, 2.50. ¿Qué cambió, qué pasó para que la recomendación avanzara hacia más hojas para entrar? Bueno, en la vida todos evolucionamos. Y esto es parte de la evolución y del crecimiento en conjunto y además de poder ir mirando realidades en otros lugares del mundo. O sea, como Miguel mostró varios estudios, estamos constantemente tratando de leer, incluso de visitar otros países y de poder ir evolucionando de esta manera. El por qué evolucionó, básicamente, es una ventana que se habló en un inicio, de 2 a 3 hojas. Hoy día nos estamos inclinando con las 2 hojas 25 a 2 hojas y media, en donde lo que no es transable es el residuo. No sé, Miguel, si quieres complementar con algo. Sí, me gustaría complementar también un poquito, de acuerdo a la experiencia que uno va teniendo en BESFED, ¿cierto? Es que el negocio también ha ido cambiando, o sea, antiguamente valía muchísimo el volumen, los litros, y hoy día se ha estado moviendo mucho más hacia los sólidos. Entonces, entrar a pastorear pradera sobre las 2 a 25, 2 y media, potenciamos muchísimo también la producción de sólidos en nuestras vacas. Excelente. Muy buena respuesta. Y Miguel, ¿qué pasa si no se logran las 2 hojas? Pregunta
un auditor. Bueno, dentro de las consecuencias que trae pastorear una pradera con menos de 2 hojas, al final del día vamos a tener praderas menos productivas. Ya en los siguientes pastoreos, como va a estar afectada la velocidad de rebrote, ya porque no le damos el tiempo necesario a la planta para recuperar sus reservas energéticas, entonces la planta cada vez se va a ir agotando, va a estar estresada y vamos a tener praderas mucho menos productivas. ¿Ya? No debemos olvidar que la planta, una vez que fue pastoreada a los 5 centímetros de altura, que es donde conserva toda la energía, la recupera, está al 100% recuperada a partir de las 2 hojas. Entonces, si la pastoreamos antes de eso, vamos a interrumpir la capacidad que tiene la planta de recuperar sus reservas energéticas. Rodrigo, ¿vas a agregar algo? Es decir, nos vamos comiendo el estanque de encina de las plantas. Exacto. De forma súper simple es eso, nos vamos comiendo el estanque de encima de las plantas, estas macollan menos y por ende, al fin y al cabo, menor producción. Muchas veces nos hacemos la pregunta por qué las vallicas perennes nos duran 3 años o 5. La respuesta es clara. Muchas veces no somos capaces de respetar los criterios que la planta nos dice. O sea, hoy día los criterios son bastante claros. La forma, la fenología de la planta ya la conocemos. Antiguamente, cuando yo entré a BESFET, la empezamos a conocer cada vez más. Y ya está claro y ya está validado por muchas instituciones. Entonces, lo que más tenemos que lograr de hacer es lograr el criterio mínimo de ingreso y si no somos capaces de hacerlo, buscar el porqué. Estamos produciendo muy poca pradera, estamos sobrecargados de animales, cuestionémonos eso primero antes de decir no puedo. Muy bien, y hablando de benzina, pero probablemente la otra benzina, hay una pregunta de cuál es la recomendación del momento para aplicar nitrógeno ahora en agosto. Están todos entusiasmados. Sí. Yo muchas veces estos últimos días he estado con el freno de mano medio tirado con algunos clientes, ya que el entusiasmo está muy, muy, muy grande por empezar a fertilizar. La verdad que la recomendación que yo vengo utilizando desde hace varios años ya y que ha funcionado bastante bien es que cuando tengo una temperatura de suelo superior a 7 grados con una tendencia constante al alza, con suelos no anegados con agua, me pongo a fertilizar. Eso es lo que yo por lo menos hemos estado utilizando constantemente. Idealmente me gusta mucho la aplicación de esta primera de agosto con nitrógeno con algo de azufre. Tal vez sería bueno para los que no conocen nuestra forma de medir temperatura de suelo bien, hay una hora del día y una profundidad. Si pudieran ustedes decir a qué se refiere temperatura de suelo exactamente. Sí, bueno, en el servicio de consultoría de Grazing Plan, los chicos y yo también, ¿cierto? En algunos campos se mide la temperatura del suelo todos los días en la mañana a las 9 de la mañana, ya para tener un rango constante, ¿cierto? Y en el caso de los campos que monitoreamos en la tarde se mide a las 3, ¿ya? Y la profundidad a la cual se mide está en 10 centímetros. 10 centímetros de profundidad es donde monitoreamos la temperatura del suelo. Y como bien dice Rodrigo, el piso va desde los 7 hacia arriba y que probablemente hoy día en algunos campos ya estamos llegando a la temperatura ideal, por así decirlo, ¿cierto? Pero la principal limitante hoy día es que con la gran cantidad de agua que nos ha caído, tenemos las praderas bastante anegadas, ¿ya? Lo cual dificulta un poquito, como decía Rodrigo, el freno de mano está un poquito tirado todavía. Desde la semana pasada hasta esta semana tengo un cliente que me está enviando todos los días fotos por WhatsApp de la temperatura de suelo de la zona Purranque, capaz que él incluso esté en la audiencia. Y la verdad que la oscilación ha sido sorprendente. Hemos tenido días de 8 grados y días de 6,3, 6,4 grados. Entre ayer y hoy estuvo bastante ya por sobre los 7 grados la temperatura de suelo.
Sí. Pero condición importante y no menor el tema de la saturación de agua, o sea, los suelos están bastante anegados y la lluvia sigue. Bien, muy claro. Hay que esperar a tener ambas condiciones, ¿cierto? Absolutamente. Bien. Una pregunta sobre cobertura promedio de primavera. Miguel, tú hablabas de cobertura promedio de primavera y la pregunta es si incluye los potreros rezagados para ensilaje o es solo los de la rotación. Incluye solamente los de la rotación de pastoreo, porque estamos hablando de la cobertura promedio del pasto, ¿cierto? Y que para la temporada se tiene que manejar de ahora de la primavera entre los 1.900 y los 2.000 kilos, ¿ya? Si pensamos en coberturas promedio sobre los 2.000 kilos, la cobertura de entrada a pastorear va a estar por sobre los 2.600 kilos de materia seca, y yo mencioné que sobre esas coberturas a las vacas les cuesta pero muchísimo trabajo comer toda esa cantidad de pasto, cosechar ese pasto y llegar hasta los 5 centímetros de altura, que es el residuo objetivo. Muy bien. Lo otro, probablemente, no sé si era antes que tú contaras el manejo que recomendabas para el potrero que hiciste la pregunta, pero la pregunta es, ¿se recomienda corregir residuos altos con corte limpieza con rana o con segadora? Con segadora. Ya, yo recomiendo la segadora porque la segadora hace un corte más quirúrgico, ya, a diferencia de la rana, que es corte por golpe. ¿Ya? Entonces, la segadora se asemeja mucho más a cómo la vaca, al hábito de cosechar el pasto que tiene. Es un corte bastante más limpio. Siempre y cuando la tengan en el campo. ¿Ya? Por supuesto. Finalmente, hay... Robert, déjame agregar una cosita con eso. Es re importante que el corte con la segadora de repente como que nos acobardamos un poco y creemos que no somos capaces de dejar los 5 centímetros. Si nosotros tomamos la decisión de que nos equivocamos en un pastoreo, de que las vacas rompieron el cerco y que te quedó un residuo que tenemos que corregir, ese corte que nosotros tenemos que hacer tiene que ser a 5 centímetros. Las segadoras se pueden inclinar, podemos cortar tal vez a una velocidad inferior, porque si no muchas veces ocurre que la pradera se va acostando con la velocidad de la segadora, pero lo principal es de que el corte tiene que ser limpio y tiene que ser a los 5 centímetros. No sacamos nada con dejar un residuo superior, porque en el próximo pastoreo vamos a tener de nuevo la misma complicación, o bien vamos a tener un cierre de canopia anticipado con una hoja y media o una hoja 75, en donde le vamos a causar un desgaste a la planta. Súper, súper, muchas gracias. Hay una o dos personas que tienen SIDAX, tienen el equipo para medición de pradera, de origen neozelandés, que es el que usamos nosotros en Grazing Plan, y preguntan si nosotros usamos la fórmula original de SIDAX o una propia. No, la verdad nosotros usamos una fórmula propia, ya, porque si bien es cierto, el manual del SIDAX viene con 4 fórmulas que son para las distintas zonas de las islas de Nueva Zelanda, pero las condiciones y las praderas de Nueva Zelanda son muy distintas a las que tenemos nosotros, razón por la cual cuando llegó el equipo ABSFED, este se calibró durante un año, hay más de 2.000 puntos de calibración que está respaldado por la SOCHIPA. Entonces tenemos una fórmula para vallicas perennes, ¿cierto?, de la zona sur de Chile. Es una fórmula propia y que constantemente la vamos revisando, la vamos actualizando a través del botanal, ya que es un proceso de entrenamiento, ¿cierto?, donde nos entrenamos nosotros como consultores, entrenamos la vista y entrenamos el cerebro al fin del día. Justamente la última pregunta, y es de la misma persona, se refiere al corte. Tú te refieres que el corte con el cual se calibra el botanal y se calibra el SIDAX. Para calibrarlo, ¿la disponibilidad de pasto es hasta el suelo o hasta la disponibilidad de pasto o hasta el residuo del consumo del animal? No, es hasta el suelo, es la disponibilidad total. Bien. Si no hay nada más que agregar, quiero darle las gracias a ambos. Miguel, por una muy buena charla y por una interesante conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí tienen ustedes Gracias a ustedes. de contacto. Y les agradezco. Y para
Antes de terminar, quisiéramos pedirles que contesten a ustedes, señores auditores, que contesten la encuesta que está apareciendo en el extremo derecho. Son 4 preguntas. Y mientras lo hacen, les quisiera informar que la presentación que acaban de ver quedará grabada en este sitio, por el cual donde ustedes pueden volverla a ver cuando quieran o que algún amigo o conocido pueda verla ingresando con el mismo link que usaron en este caso para entrar. Y también invitarlos a los próximos seminarios. Aquí se ven las fechas. En septiembre, el 9 de septiembre, hablaremos de reproducción. Posteriormente, el 7 de octubre, hablaremos de conservación de forraje. Y finalmente, el 4 de noviembre, hablaremos sobre riego. Durante los 4 próximos sábados, ustedes recibirán los videos, las cápsulas sobre pastoreo, sobre el manejo del pastoreo. Este sábado vamos con conteo de hojas y criterio de entrada, en lo cual nuestro equipo de Grazing Plan está filmando los videos para que ustedes los reciban a partir del sábado y se los puedan compartir a sus equipos de trabajo. Bueno, sin más queremos terminar justamente a las 8:15, cumpliendo el horario y agradeciendo su participación, agradeciendo a los consultores, a Miguel Guarda, Rodrigo Felmer, a Magdalena Botay, que está en los controles, y a todos quienes han hecho posible darles esta charla y esta ocasión. Muchas gracias y nos despedimos a nombre de BESFET.